Muy buenas noches a los cubanos, a nuestros hermanos de la isla. Muy buenas noches a nuestros hermanos cubanos de la diáspora. Buenas noches. Hoy, como habíamos prometido anteriormente, con la creación del Foro de Líderes C40, o sea, Foro de Líderes de la Constitución del 1940, traeríamos a estas directas a las personas, a los líderes de partidos y organizaciones que ya se encuentran apoyando firmemente a la Constitución del 1940 y al gobierno constitucional cubano de transición. Hoy tenemos al señor Eduardo Garaycoa, uno de esos líderes del Foro de Líderes. Las opiniones que se emitan en el día de hoy en este programa por nuestros invitados no son precisamente la opinión del gobierno constitucional cubano de transición. Y para comenzar, vamos a profundizar un poquito más en cuanto a esta cuestión del Foro de Líderes, su significado, sus tareas y demás. Y de eso se va a encargar de explicarlo, porque hay personas, hay algunos miembros de partidos políticos y de movimientos políticos que se han acercado a nosotros para preguntar cómo es que esto funciona, cuál es la finalidad y qué ellos deben hacer para poder ingresar en este foro. Nuestra primera pregunta para el señor Eduardo Garaycoa sería: ¿qué significa el Foro de Líderes de la Constitución del 1940? Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, Clavijo. El significado del Foro de Líderes C40, en pocas palabras, bien sencillo, es que el mismo es una especie de mesa de unidad, es una especie de lugar donde líderes de agrupaciones políticas cubanas puedan, que consienten, que aprueban, que reconocen a la Constitución de 1940 como la única verdadera y legítima Constitución del pueblo cubano, y que además apoyan la restitución de esta Constitución
defienden esta constitución, apoyan su restitución y al mismo tiempo también reconocen, apoyan, ayudan al gobierno constitucional a finalmente que éste pueda ejecutar todas sus acciones, las acciones necesarias para restituir el orden constitucional en la República de Cuba, utilizando la Constitución de 1940. Eso es básicamente lo que es el Foro de Líderes. Quiere decir que este foro ya está compuesto en estos momentos por 6 agrupaciones políticas. Hay otras agrupaciones políticas que se han acercado al gobierno preguntando, como dice Clavijo, y otras que se han ido acercando individualmente a algunos de los miembros del foro, preguntando qué cosa es el foro, cómo ingresar y esta serie de cosas. Este foro, de alguna manera, da al fin inicio a un viejo anhelo de los cubanos que llevan, digamos, 60 años, 68 años, clamando por unidad para derrotar a la dictadura. Esto es básicamente lo que es el foro. Es una especie de sitio en la cual líderes de agrupaciones políticas cubanas están en consenso para utilizar como herramienta para derrotar a la dictadura la Constitución de 1940, utilizar a la propia Constitución para transitar el país hacia la democracia y finalmente celebrar elecciones libres y democráticas en Cuba. Ya en estos momentos hay 6 organizaciones dentro del foro. Hay 2 organizaciones que no forman parte del foro por sus características muy peculiares y están en proceso, en camino, otras organizaciones para incluirse dentro del foro. Esto es lo que es básicamente el Foro de Líderes C40. Señor Eduardo, usted ha mencionado algunas de las funciones del Foro de Líderes. ¿Podría usted profundizar más específicamente en estas funciones del Foro de Líderes? Específicamente, ¿cuáles son las funciones para que las personas que están escuchando entiendan perfectamente, aquellos líderes de movimientos y partidos entiendan cuáles son las funciones que realiza este foro? Quisiera que usted redundara en esta situación, por favor. Sí, cómo no. Mira, la función básica del foro, primero, es empezar a trabajar conjuntamente con todos aquellos líderes de organizaciones políticas cubanas que reconocen que la Constitución cubana de 1940 es la única y legítima constitución del pueblo cubano. Esa es la primera cosa, el primer requisito necesario. El segundo requisito es que esos líderes también reconozcan al gobierno constitucional que emana de esta constitución como la fuerza rectora para conducir al país mediante un periodo de tránsito hacia la democracia. Ahora, en el pasado, en nuestra historia, combatiendo a la dictadura, de Batista, derrocándola, esa historia todavía nos duele. Hoy en día llevamos 68 años arrastrando dictaduras, ya van 2. Han sucedido cosas muy peculiares y una de ellas es que, por ejemplo, el traidor de Fidel Castro prometió, su lucha estaba basada en restituir la Constitución de 1940 y básicamente en los primeros días de la mal llamada revolución traiciona a todo un pueblo, le da básicamente 2 golpes de Estado a la Constitución. El primer golpe de Estado se lo da cuando él no reconoce el nombramiento del magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, Carlos Piedra, y el segundo golpe lo da cuando emite la ley fundamental. Entonces, teniendo esto en cuenta y mirando todos estos pormenores, una de las cosas que han sucedido y por las cuales tenemos esta frustración tan larga de 60 años, es que no había básicamente, digamos, organizaciones, grupos, líderes, partidos enfocados específicamente en defender y exigir la restitución de una constitución, a pesar de la promesa que hizo el traidor mayor. Entonces, esa es una de las primeras funciones que tiene este foro de líderes, velar porque todo lo que se haga para restituir la constitución no quede nuevamente coartado del poder por un grupo de caudillos, por un grupo de tiranos, de nuevos tiranos,
sino que sencillamente la promesa que se hace hoy en día de devolver el orden democrático a Cuba, de devolver el orden constitucional y la república, se cumpla ese precepto. Si es un solo partido el que se ocupa de esto, pues es un solo partido, pero lo que estamos buscando es que no sea un solo partido, sino que incluso participe hasta el pueblo en reclamarle al gobierno constitucional que no se aparte ni un milímetro de la Constitución y que se centre en devolver el orden constitucional a la República, lo cual quiere decir que una de las primeras funciones del foro es una especie de foro por consenso de líderes de organizaciones políticas cubanas en que van a estar constantemente vigilando que el gobierno constitucional aplique la Constitución lo mejor posible y lo más apegado al espíritu propio de la Constitución. Algunos problemas pueden existir y pueden surgir en el camino, pero esa es la primera cosa que va a hacer este foro. Estos líderes van a transitar junto con el gobierno y van a estar velando porque se cumplan todo lo que se necesita para devolver la democracia a Cuba. La segunda cosa de este foro es que por 68 años los esfuerzos de los distintos grupos opositores cubanos, de los distintos partidos políticos cubanos, han empezado, no se sabe cómo, a centrarse en proyectos de tipos personales, o sea, individuos que tienen una visión de cómo hacer un cambio en Cuba. Puede ser este cambio derrotando a la dictadura o puede ser negociando con la dictadura, lo cual no es la intención del foro, negociar con la dictadura. Los líderes que ya están en el foro, una de las cosas que tienen en común es que no van a negociar con los tiranos. Los líderes que están dentro del foro van directo a derrotar a la dictadura, y todas y cada una de las acciones que van a ejecutar estos líderes en conjunto es para derrotar a la dictadura junto con el gobierno constitucional, respaldando el trabajo del gobierno constitucional. Esa es la segunda función que tiene este foro. Como esta es la segunda función, pues dentro de este foro van a empezar a surgir iniciativas, van a empezar a surgir propuestas que respalden el trabajo del gobierno, que ayuden al gobierno a realmente centrarse en lo que es necesario hacer para acabar de derrotar a la dictadura y al mismo tiempo ayudar y darle algún tipo de soporte tanto logístico, y la logística más grande que tienen todas las agrupaciones políticas básicamente es el recurso humano como tal, que es importante. En estos momentos no existe recurso monetario de ningún tipo. El gobierno incluso se ha ocupado de no pedirle dinero a nadie para no comprometer la soberanía del país. Y entonces todo eso, el mismo foro de líderes tiene que también buscar algunas soluciones para que todo esto progrese más rápido. Es función del foro esto también. Es también función del foro empezar a trabajar con otros líderes políticos para que entiendan la necesidad de restituir la Constitución para poder tener un periodo de transición ordenado, porque no podemos procurar que una transición de Cuba, de la dictadura a la democracia, sea más dura, que el pueblo sufra más todavía que lo que ya sufrió en la tiranía. Tenemos que hacer que el pueblo pueda pasar por una transición organizada y de esa manera que el pueblo gradualmente pueda ir asumiendo lo que realmente significa tener una constitución que les ampare, una constitución que les proteja contra los abusos del Estado y que al mismo tiempo les permita crecer individualmente y participar con sus capacidades en una nueva Cuba, en una vida futura. Hay muchos líderes políticos que reconocen a la Constitución, por ejemplo, ese famoso documento de La Patria es de Todos reconocía la necesidad de restaurar la Constitución de 1940. O sea, ellos lo tenían, todos los que firmaron este documento lo tenían en mente. Sin embargo, no fueron capaces de avanzar tanto esa idea como lo que se ha avanzado en los últimos 6 meses a través de las ideas expresadas por un grupo de personas que traen el tema constitucional con todo un plan completo para acabar de derrotar a la dictadura. Y parte de este plan, por supuesto, recae en los hombros de los líderes del Foro C40. De alguna manera, ellos también ya reconocieron todas estas necesidades y también van a insistir muchísimo en que los otros líderes acaben de entender esta necesidad para acabar de resolver el problema y acabar de derrotar a la dictadura. Esas son las funciones básicas del foro. Quiere decir que el foro
va a respaldar completamente al gobierno constitucional en todo lo que pueda. El foro va a proponerle al gobierno constitucional acciones concretas a tomar en conjunto con el gobierno para acabar de acelerar la caída de la dictadura, derrotar a la dictadura, y el foro también una de sus funciones es sumar a este foro, a esta especie de mesa de unidad en consenso alrededor de la Constitución del 40, a todos los líderes de agrupaciones políticas cubanas. Puede ser que haya alguno que no lo acepte, puede ser. A esos que no acepten a la Constitución como el elemento aglutinador de todas las necesidades de los cubanos, pues bueno, tendrán que darle explicaciones en una futura Cuba, cuando se restaure la Constitución, por qué lo no hicieron, por qué no se sumaron en el momento adecuado, en este momento en que ya esto está tomando la forma que está tomando. Y encima de eso, bueno, correrán el riesgo de que muchos de ellos no puedan participar ni en elecciones porque el pueblo sencillamente no va a creer en ellos. Porque en el momento adecuado de la historia en que tenían que haberse sumado a este, digamos, asalto final, no lo hicieron. Esas son las funciones básicas del foro. Una cosa que se me olvida, antes que se me olvide, es que el foro funciona independientemente al gobierno. Eso permite que el foro, como dije al principio, tenga algún tipo de función fiscalizadora, al menos, de chequear lo que está haciendo el gobierno y que el gobierno no sea parte de la Constitución, ni que viole la Constitución, ni que haga algo parecido a lo que hicieron los otros caudillos, de que dicen que ponen la Constitución, pero después no la ponen y que terminen traicionando al pueblo cubano. Esa también es otra de las funciones del foro. Y eso se debe a la independencia que tiene del gobierno. Específicamente, esa era otra de las cuestiones que tendríamos que usted debería profundizar un poco más, puesto que hay comentarios de que este foro podría influir en las decisiones que tome el gobierno constitucional cubano de la transición. Nosotros, el gobierno constitucional, como ya usted lo dijo, y el foro de líderes, el foro de líderes es una entidad completamente independiente del gobierno constitucional. Únicamente es basado en las funciones, en toda esa amalgama de funciones que usted ha mencionado, y que ese es el reglamento por el cual ustedes se rigen, y es el reglamento y las condiciones que el gobierno constitucional ha aceptado como principio básico de la ayuda que se pueda prestar al gobierno constitucional por parte de los líderes de estos movimientos y partidos. Una vez más vamos a hacer la propuesta. Esta es una propuesta bien clara. El gobierno constitucional cubano, la transición, no es un elemento divisor. Insistimos constantemente, a diario, insistimos en que la lucha no puede ser de una sola persona o de un solo grupo. La lucha es de los cubanos, independientemente del partido o el movimiento que pertenezcan. Es un llamado que se le hace a la cubanía, a esos cubanos, a todos los que deseamos la libertad para nuestra patria. Hay otras preguntas que serían como unos temas a desarrollar, puesto que hemos observado últimamente que hay opositores que han invertido los papeles y se han convertido en opositores de la oposición y del gobierno y de la Constitución del 1940. Nosotros estamos claros en este análisis. Muchas personas, como tú mencionaste hace unos momentos,
pueden estar de acuerdo con la Constitución del 1940, pero al parecer han comenzado por buscar ciertos y determinados artículos de la Constitución que según ellos puedan estar fuera de lugar o que no correspondan a la época en que vivimos. Es nuestra opinión, la opinión del gobierno constitucional, que el cambio de generación no quiere decir que haya que cambiar una constitución. No porque hayan pasado 8, 10 generaciones, cada vez que cambie una generación, tenemos que elaborar una constitución. Nuestra constitución es la única, es la que tenemos. Nuestra constitución, para ser cambiada uno de sus artículos, el artículo 280 específicamente explica cómo hacerlo. Y tendríamos que restituirla primeramente. No porque un grupo de 15 o 20 o 100 personas no estén de acuerdo con uno de los artículos, ya automáticamente se van a cambiar esos artículos. Esto tiene su proceso como lo aplica el artículo 280 de la Constitución, que tiene que pasar por el proceso hasta llegar al Senado. Y nosotros en este momento no contamos con el Senado porque el Senado fue destituido por el tirano Fidel Castro a su arribo al poder. ¿Qué usted piensa, señor Garaycoa, sobre estos planteamientos de esos opositores de la oposición y del gobierno y de la Constitución del 1940? Bueno, esto hay mucha tela por donde cortar. Estos son temas que casi desde el mismo principio del surgimiento del movimiento constitucional y de las personas que están defendiendo la Constitución activamente ya, estamos enfrentando. Estos problemas los estamos enfrentando casi desde el mismo inicio. Imagino también que el gobierno constitucional, a lo largo del tiempo que lleva de conformado, ha tenido que soportar estoicamente toda esta serie de calumnias, ataques, vilipendios. Y en lo personal, yo pienso que si hay algo que elogiar de este gobierno constitucional, es justamente el aplomo que ha tenido para soportar todo eso y definitivamente saber esperar y estar listo para cuando llegara un momento como este, en que hay tantas personas ya interesadas en reponer la Constitución, defenderla y finalmente darle la posibilidad al gobierno constitucional de que inicie todo el proceso de transición. Ahora, este planteamiento constitucional nos pone a los cubanos ante una gran disyuntiva. A todos. La disyuntiva es: la dictadura de Fidel Castro no se impuso porque hicieron una constitución después, diciendo en uno de sus artículos que solamente reconocían un Estado de tipo socialista. La constitución de Fidel Castro, o sea, la dictadura de Fidel Castro existió y sigue existiendo en estos momentos porque ellos violaron una constitución. Ellos prometieron restituir una constitución, lograron el apoyo mayoritario de todo un pueblo y después traicionaron a todo el mundo. Desde febrero del año 59 escribieron lo que llamaron la famosa ley fundamental y empezaron a obligar a los magistrados a que firmaran ese panfleto, y muchos magistrados, por supuesto, tuvieron que dimitir y escapar de Cuba. Eso es realidad, eso es hecho. Ahora, hay personas que quieren desconocer esa realidad histórica, y esas personas, y es lamentable y doloroso decirlo, que inicialmente empiezan hablando de Constitución y después, como dice uno, le dan una puñalada trapera por la espalda al gobierno constitucional
una puñalada trapera a la Constitución y finalmente terminan también dándole una puñalada trapera por la espalda a un pueblo que está tan necesitado realmente de una solución. Eso realmente es vergonzoso. Mirado así, empezamos a entender también cosas que son incluso difíciles hasta de decir porque empiezan a ser una especie de acusación y lamentablemente hay que hacerlo y hay que decirlo. Es llamativo que la propia dictadura se mida tanto para combatir a todos los que están defendiendo la Constitución e incluso hablar del propio gobierno constitucional. Y no lo hacen porque sean desconocidos. Ustedes no son desconocidos. Y eso es algo que en breve, en unos días, nosotros vamos a empezar a seguir aportando más elementos de que ustedes son más conocidos de lo que la gente piensa. Sino que ellos no se atreven a hablar de eso. Porque hablar de ustedes, hablar de la Constitución del 40 es revelar la naturaleza criminal del propio gobierno. Pero sin embargo, es muy llamativo que los llamados supuestos líderes, muchos líderes opositores cubanos, no puedo decir que son todos, muchos líderes opositores cubanos, viciosamente, maliciosamente, vilmente atacan, exponiendo incluso motivos muy personales a esa Constitución e incluso dicen en público y tratan de influir sobre la mente de otras personas que desconocen totalmente el tema y el argumento constitucional para decirle que eso es una constitución vieja y obsoleta, que esa es una constitución de tipo comunista, que es una constitución que no protege a ningún cubano, que esa constitución no pudo defenderse de un golpe de Estado, como si las constituciones, que son básicamente una hoja de papel con un texto escrito que tiene el basamento legal sobre el que se construye una sociedad, tuviera manos para defenderse, cuando en realidad es el pueblo en su conjunto quien tiene que defenderlo. Eso sencillamente empieza a rondar el plano de la traición al pueblo cubano. No es que yo esté tratando ahora de hacer un argumento de tipo polarizante, como lo que hacen las dictaduras, porque la dictadura es, digamos, maquiavélicamente genial manejando esos argumentos polarizantes. Pero definitivamente estamos empezando a llegar a un punto en que reconocer a nuestros enemigos, en que el pueblo cubano empieza a reconocer sus reales enemigos, los que se han estado interponiendo por muchos años, a lograr realmente el derrocamiento de la dictadura y conseguir la tan ansiada libertad y la restauración de la República Cubana, empiezan a estar delante de sus ojos. Sacarlos a la luz pública y que ellos mismos se pusieran el cartelito de traidores delante de todo un pueblo fue relativamente fácil. Bastó con que trajéramos la Constitución de 1940. Y lo más doloroso de este caso es que estas personas que viciosamente atacan a la Constitución y que empiezan a decir cosas que incluso a veces son tontas contra la Constitución y contra el gobierno constitucional, empiezan realmente a hacer lo que la dictadura no quiere hacer. Quiere decir que ellos empiezan a ser partícipes del juego de la dictadura. A los cubanos que escuchen hoy aquí, a los que escuchen mañana y a los que me escuchen después, a los que transmitan y a los que vean aquí esto que yo estoy diciendo y se lo transmitan a otros conocidos en Cuba, porque eso está sucediendo ya también, y van a seguir saliendo más personas en Cuba hablando de Constitución en las redes sociales, sepan que todos esos que le están dando la espalda a la Constitución, todos esos que están atentando para callarnos la voz, es difícil podernos callar la voz ya, todos esos que están utilizando argumentos personales para vilipendiar la Constitución, están dándole la espalda a las necesidades reales de un pueblo. No hay manera de que ustedes puedan convencer después a ese pueblo de que ustedes estaban haciendo lo correcto. Y encima va a llegar el momento en que todos los van a ver ustedes como lo que realmente son, traidores a la causa de los cubanos. Es lamentable tenerlo que decir, es un poco duro tenerlo que decir, pero hay que decirlo. Las cosas se dicen como son, aunque sean dolorosas. Esa es la verdadera y cruda realidad de lo que está pasando en estos momentos con las personas que están en ese plan vilipendioso de atacar a la Constitución. Usted puede estar o no de acuerdo con una Constitución, sobre todo teniendo en cuenta desde el punto de vista personal el gran desconocimiento legal que tienen todos los cubanos. Los cubanos, de hecho, nunca
por 60 años han tenido vida política. No se les ha permitido tener vida política ninguna. No se permite ningún argumento político en Cuba que no sea el discurso que provee la dictadura. Usted tiene que repetir básicamente lo mismo que le dicen que repitan desde la escuela hasta el televisor, todo el tiempo. Entonces, a esos cubanos que salen de Cuba con esto alambrado, manipulado en su cerebro, y llegan y empiezan a vivir en libertad, y todavía aquí mantienen los mismos argumentos de la dictadura, realmente son sospechosos. Pero realmente, aparte de sospechosos, están caminando el camino de los traidores. Les invito, por favor, miren lo que están haciendo. Miren cuánto están retardando la verdadera libertad del pueblo cubano. Sinceramente les invito. No tienen que estar de acuerdo totalmente con la Constitución en el sentido de que sí, la Constitución posiblemente necesite cambios, pero una persona no puede decidir los cambios de una Constitución. Para cambiar esa Constitución, lo primero que hay que hacer es devolverla al sitial histórico que le corresponde, la ley fundamental, el marco legal sobre el cual se basa toda la República de Cuba. Una vez esté hecho eso, que volvamos a tener elecciones libres y democráticas, que tengamos los tres poderes del Estado funcionando. El poder ejecutivo significa que tengamos la oportunidad de volver a elegir un presidente, no un puesto a dedo, elegido. Que podamos conformar por elecciones libres y democráticas también un Congreso, esto se llama Cámara de Representantes y Senado, y que podamos tener un Tribunal Supremo que realmente sea independiente, no el Tribunal Supremo que tiene hoy la dictadura, que se pliega a los intereses de las fuerzas represivas. En ese momento, cubanos, estaremos listos entonces para hacer las adecuaciones necesarias a la Constitución o escribir una nueva Constitución. Eso lo decide un pueblo. Y la propia Constitución tiene los mecanismos legales para hacer eso. No es como está diciendo otro descerebrado de estos que anda por aquí en las redes tratando de confundir a las personas, diciendo que basta con que un cuarto de las personas en el Congreso apruebe por el cambio para que se haga un cambio. Eso no es así. Un cuarto de eso que dice en el artículo 285, un cuarto de ese Congreso aprueba por un cambio. Quiere decir que aprueba un proyecto de cambio, pero no aprueba el cambio. Cada vez que se vaya a cambiar la Constitución, se prepara una ley, se recoge la solicitud de cambio, ya puede ser por solicitud ciudadana reuniendo 100.000 firmas, y esto es muy parecido a lo que estuvo haciendo Oswaldo Payá cuando reunía sus firmas, ingenuamente reuniendo firmas pensando que la dictadura iba a respetar el propio reglamento que se inventó y que nombró Constitución. Pues es un mecanismo parecido. Se reúnen 100.000 firmas, se le presentan al Congreso, el Congreso puede analizar esta propuesta y elabora y tiene que aprobar, para que esa propuesta pase en el Congreso, tiene que aprobarla al menos un cuarto de los congresistas. Una vez aprobada la propuesta de cambio, se empieza a elaborar ese cambio, a escribir como ley o modificación a la Constitución. Y una vez hecho, se le presenta al pueblo para que en referéndum decidan si lo quieren o no lo quieren. Es así como funcionan. Eso que está diciendo el señor Thier es mentira. No se dejen engañar. Ese es un manipulador. Y por decirlo menos, porque hay otras cosas que estamos investigando a ver de dónde salieron estas personas con esas agendas tan raras. Ese es mi llamado, cubanos. Si no entienden qué cosa es la Constitución, pregunten, piensen. Cuando usted vive fuera de Cuba, lo primero que usted se da cuenta es que las cosas transcurren en la vida ciudadana siguiendo un ordenamiento legal, y ese ordenamiento legal es Constitución. Eso tenemos que retornarlo a Cuba y tenemos que enseñarle a los cubanos que si respetamos la ley no tenemos por qué volver a repetir la locura marxista, comunista, tiránica, castrocomunista, como le quieran decir, otra vez en la República. Podremos al fin construir una nueva República. De hace algunos días hemos escuchado ciertos rumores. No es que nos llevemos por rumores, sino que una cuestión que ciertas personas han hablado en las redes, que están tratando de elegir un gobierno en el exilio. Entiéndase,
un gobierno en el exilio, que van a tratar de instituir la sociedad civil para que ésta sea legalizada también aquí en los Estados Unidos. Yo pregunto, y creo que es válida la pregunta, cuando se va a elegir un presidente, hay que contar con el pueblo, con el soberano. Este problema de hacer unas elecciones para elegir un presidente en el exilio creo que debe tener ciertas dificultades o ciertos problemas, porque es una cuestión de un censo, conlleva boletas, conlleva dónde se van a depositar las boletas. O sea, que todo esto traducido es a dinero, a dólares. ¿Qué usted cree de este problema? Básicamente, usted me dispensa, doctor Clavijo, pero usted me está diciendo eso y yo me tengo que empezar básicamente a sonreír por no reírme, porque esto me da mucha risa, ¿no? Después que me río, paso entonces por un estado en el cual me pongo un poco furioso y después sencillamente tengo que, como dice uno, cambiar el canal, porque son las cosas más locas que yo he oído en los días de mi vida. Vamos a ver. Algunos líderes políticos cubanos, porque ya no puedo decir que son opositores, en realidad en Cuba no hay oposición política. Oposición política solamente existe cuando usted participa en la vida política del país. Y si ellos, muchos de estos líderes, quieren llamarse opositores políticos, para mí significa que lo que le están pidiendo es un espacio político a la dictadura. Y si usted le pide un espacio político a la dictadura, usted quiere negociar con la dictadura. Así que yo no soy opositor político cubano, ni quiero serlo. A mí no me interesa negociar nada con la dictadura. Yo voy frontalmente contra la dictadura. Yo soy completamente anticastrista, anticomunista y todo lo que sea necesario ser para acabar con ese problema. Yo no puedo negociar esos principios. Y estas personas, muchos de ellos, están negociando y engañando a las personas, haciéndose llamar opositores. En Cuba no hay oposición política. Y cuando la haya, lo que va a pasar es que a lo mejor le dan asientos en una asamblea a 3 o 4 de esos llamados líderes opositores políticos. Esa es la primera cosa que hay que dejar claro. La segunda cosa es que Cuba en estos momentos no tiene sociedad civil, o sea, no tiene ese tipo de cosas que llamamos sociedades civiles o organizaciones civiles. Eso no existe. ¿Cuáles son esas organizaciones en Cuba? Que no nos engañen más. Estos tipos, todas estas personas, muchas de estas personas, para no decir todas, muchas de estos llamados líderes, son todos de tendencia de izquierda. Y por eso nosotros le hemos puesto hasta un apellido. No le vamos a repetir aquí el apellido porque le estoy tratando de dar un espacio para que piensen lo que yo estoy diciendo, a ver si vienen a concierto, a consenso con nosotros y se dan cuenta de las cosas que están haciendo mal. En Cuba no existe la llamada sociedad civil, esto de las organizaciones de tipo cívicas, civiles y estas cosas, eso no existe. Las que existen son manejadas por la dictadura. Entonces yo quiero que me expliquen a mí si van a registrar aquí en los Estados Unidos a los comités de defensa de la revolución, porque eso es lo que la dictadura dice que es la sociedad civil, o si van a registrar aquí en los Estados Unidos a la Federación de Mujeres Cubanas. Eso doctor, dispénseme, usted me está diciendo esto, pero es que esto es increíble que me pregunten, que esto llegue así, que decirme que van a registrar a la sociedad civil cubana aquí. Usted me está diciendo que usted va a registrar al comité, usted va a registrar a la FMC, a la CTC, a la Central de Trabajadores de Cuba Comunista y de esa también, a la Unión de Jóvenes Comunistas. Esa es la sociedad civil cubana, la que reconoce el gobierno cubano. La sociedad civil como tal, este tipo de organizaciones, no surge por mandatos de gobierno, no surge por necesidades del gobierno. Son asociaciones libres creadas por los propios ciudadanos en libertad.
y siguiendo siempre el ordenamiento constitucional, el ordenamiento legal. Bajo esas condiciones que se crean estas llamadas sociedades civiles, este tipo de participación en organizaciones creadas por los propios ciudadanos. En Cuba todo eso es inventado por la dictadura. Entonces, cuando usted me dice eso, yo básicamente estoy entendiendo que usted me está diciendo que entonces va a venir la representante de la Federación de Mujeres Cubanas aquí a los Estados Unidos y con uno de estos llamados líderes opositores se va a registrar para un proceso de elecciones. Oye, esto suena loco ya, ahora sí está loco esto, completo. Al que proponga esas cosas hay que cogerlo y sacarlo, levantarlo así en peso y dejarlo caer en Cuba. Compadre, tú quieres sociedad civil, tú quieres todo eso que tú estás diciendo, vete para Cuba y resuelve ese problema allí. A ver si lo acabas de resolver. Esa es la segunda locura en lo que usted me está hablando. Ahora vamos con la tercera locura. A ver, este resurgimiento del tema de las elecciones viene por una pataleta de algunos llamados líderes opositores. ¿Por qué viene esa pataleta? La pataleta viene porque el señor Trump, el señor presidente de este país, y que Dios lo tenga en gloria y que le dé la energía suficiente para terminar lo que comenzó, hizo una reunión, una mesa redonda hace unos días, creo que fue el 10 de julio, en Florida, y a su mano derecha sentaron a la señorita Rosa María Payá. Y lo que muchos de estos líderes se preguntan ahora, ¿quién escogió a esa señorita para que se sentara ahí? ¿Quién dijo que ella representa al pueblo cubano? ¿Quién dijo que ella representa a todos los demás líderes de partidos políticos cubanos? ¿De dónde salió esa recomendación? Entonces, cuando usted ve esto, por un lado, el hecho de haber sentado a esa mujer ahí y el hecho de otras personas empezando a atacar ese mismo hecho, porque se sienten excluidos y se sienten importantes, pero excluidos, entonces es cuando usted se da cuenta de que incluso estos llamados líderes opositores políticos son todos una bola de caudillos. Todos tienen proyectos personales, están luchando unos contra los otros a ver quién se impone utilizando la técnica que fuera necesario, incluyendo las puñaladas traperas por la espalda. Sencillo así. Y en esa manera de pensar y actuar, el pueblo cubano no tiene cabida en ningún pensamiento de estas personas. Esta misma señorita le ha dicho a Trump, y eso está ahí para que todo el mundo lo pueda ver, yo incluso le subtitulé el video a las personas para que las personas lo puedan leer, a los que no entienden inglés. Le ha dicho a Trump que básicamente resolver el problema cubano significa proveerle más ayuda a la dictadura, al pueblo cubano. Eso no es un plan concreto para resolver el problema cubano. Entonces, ahora vienen otra vez con el lío de las elecciones y básicamente lo que me están mostrando es, yo no estoy de acuerdo con que ella haya estado ahí, yo me siento más importante que ella, yo tengo más seguidores que ella, porque son seguidores, no son ni tan siquiera participantes dentro de su agrupación política, no, yo tengo, no sé, 30.000 personas que me siguen, pero 30.000 personas que te siguen no son exactamente 30.000 personas comprometidas con tu causa. Son personas que están viendo las cosas que tú estás diciendo que a lo mejor pueden ser muy tontas. Entonces eso no significa compromiso real. Ahora, aparte de eso, para hacer elecciones, usted tiene que contar con todo el pueblo, desde adentro y desde fuera. Usted no puede llegar y decirme que usted se va a convertir en el representante del exilio para entonces poder ir directamente al presidente Trump y decirle, soy el representante del exilio. ¿Y quién te dio a ti esa potestad? ¿De dónde tú sacaste eso? Cuando las personas hacen y piensan esas cosas y las dicen, están mostrando tremenda ingenuidad política. Porque lo primero que va a pasar es que cuando Donald Trump vea esas cosas, que por cierto, cuando ustedes, si ven el video completo de lo que yo le estoy diciendo, lo que pasó en la mesa redonda, en un momento de la conversación parece ser que era tan tonto todo lo que estaban diciendo, que Donald Trump dice, por favor, cortemos la conversación a 1 minuto cada uno. Quiere decir que se aburrió de oír estupideces allí. Eso era la cosa más loca de la vida. Ahora, cuando surgen con esta nueva idea, al final, ¿qué va a suceder? Si definitivamente los líderes del foro C40, los defensores de la Constitución, el pueblo en general,
y el gobierno constitucional, y todos los que estamos defendiendo la causa de la Constitución, apoyándola para restituir la Constitución, no tomamos medidas realmente enérgicas para parar este desastre de líderes opositores que no entienden nada incluso de lo que ellos mismos están haciendo, puede llegar el momento incluso en que Donald Trump diga: el problema cubano no tiene real solución. Definitivamente no lo tiene. Hay que dejar que los cubanos estén ahí por 60 años más, a ver si de aquí a 60 años hay una reestructuración, un cambio de generaciones, y entonces tenemos otro tipo de sociedad, otro tipo de mentalidad, o que si sencillamente se mueren todos los cubanos, se extingue la nación cubana, entonces quede como un territorio vacío que lo que necesita es población. Eso es lo que están buscando con todas estas tonterías que están armando de elecciones y cosas de estas, sin contar con el dinero que hace falta para hacer todas esas cosas. Clavijo o producción, miren a ver qué pasó por acá. Estamos todavía en vivo. Ustedes me permiten un momento. A ver, porque no sé ahora mismo si estoy en el aire. Aquí me dice que sí, que estamos en vivo. No puedo ver ni los comentarios. Vamos a ver. Ok. Clavijo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien. Bueno, te respondí esa última pregunta. Quizás me digas que soy un poco diplomático. No, digamos que sí. Estoy tratando por todos los medios de ver si lo que uno dice, por lo menos ellos lo pueden razonar y empezar a entender lo que hablamos. Tengo que decir también al respecto que en el foro de líderes tenemos las mejores intenciones de hablar con todos los otros líderes de agrupaciones políticas. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando uno defiende la Constitución le da albergue legal a todos los cubanos. La Constitución no está mirando si usted es blanco, si usted es negro, si usted es chino, si usted es mulato. La Constitución no le importa si usted es hombre o mujer, o si usted tiene preferencias sexuales distintas. A la Constitución no le interesa nada de eso. Si usted es de izquierda, si usted es de derecha, si usted es de centro, si usted es católico, si usted es abacuá, si usted es de las religiones afrocubanas, si usted es judío. La Constitución no segrega a ningún cubano por ninguna de esas cosas. Entonces, como no lo hace, en el foro estamos dispuestos a hablar con todos, hasta con los que dicen ser o que tienen tendencias de izquierda. ¿Por qué? Porque en definitiva, en una sociedad siempre es necesario un balance entre los dos extremos políticos, digamos. Siempre va a ser un balance, siempre se va a necesitar ese balance entre lo que nosotros conocemos como derecha y como izquierda. No es intención de ninguno de los líderes del Foro C40 eliminar grupos políticos. Eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque en definitiva, el concierto de ideas, esa diversidad de ideas es necesaria y saludable para una nación. Esa es la realidad. Así que nosotros aspiramos a unirlos a todos, unirnos todos, ponernos todos juntos bajo el amparo de la Constitución. Someternos todos al ordenamiento legal del pueblo cubano, el ordenamiento legal que el pueblo cubano creó en el 1940. Ha sido el único proyecto real ejecutado y creado por los cubanos para los cubanos. Señor Eduardo, ¿puede ser que algunas personas, algunos líderes de partidos o de movimientos políticos tengan cierta reserva o cierto temor en cuanto a la cuestión de pertenecer al foro y que lo consideran como si fuera una sombrilla de movimientos y de partidos? Creo que usted explicó algo sobre eso, que no es precisamente pueda considerarse esta convergencia de los partidos políticos y movimientos políticos como una sombrilla. Esto podría llamarse esta convergencia como aquella discusión de ideas donde se escoja que puede surgir de cualquier otro, de cualquier partido, de cualquiera de los partidos integrantes, que lleva sus ideas a ese foro y puede hacer que esa idea
sea una de la que se discuta en el foro y sea acertada como un punto de ataque hacia la tiranía? Sí, uno de los problemas que han ocurrido a lo largo de este largo proceso de 68 años, en los que pasamos de tener 9, 11, 10 partidos políticos a tener casi 200, es que básicamente estas cosas también han ido sucediendo porque no somos capaces de colaborar, incluso aunque tengamos diferencias políticas. Fíjese usted hasta dónde hemos llegado nosotros los cubanos, qué generación tan grande del pensamiento político de los cubanos. No somos capaces de colaborar unos con otros. Y lo que hacemos entonces es que nos ponemos bravos, nos sentimos agraviados, sentimos que somos importantes también, pero no estamos entendiendo el concepto de empezar a concordar ideas y trabajar juntos por obtener resultados. Eso es un real problema y es también un real problema que cada vez que surge una nueva agrupación política, un nuevo caudillo, un nuevo líder, básicamente lo que estamos haciendo es diluyendo esa reserva natural de inteligencia cubana. La estamos empezando a disolver en pequeños pedacitos. Se está disolviendo. Y encima estamos creando el problema de que no somos capaces de cooperar unos con los otros. Así que esto es otra tarea del foro. ¿Por qué? Porque hay veces que, por ejemplo, discutimos en el plano personal. O sea, empezamos a discutir duro, nos atacamos durísimo. Pero sin embargo, yo estoy convencido que cuando cada uno de los integrantes de este foro, e incluso los que están por fuera también, empiecen a ver desde el punto de vista humano de que los otros que están ahí, independientemente de las ideas políticas que tengan, son tan humanos como tú, le gustan las mismas cosas que tú, disfrutan la vida de la misma manera que tú, básicamente. Entonces, esas personas no vienen de Marte, son cubanos iguales que tú, tienen intereses y necesidades muy parecidas a las tuyas, tienen visiones distintas, pero tienen intereses y necesidades iguales. Eso es lo más lógico. Es crear una especie de acercamiento también entre todos los llamados líderes políticos cubanos para que se den cuenta que al final todos, si pudiéramos sentarlos todos en una mesa y dejar de hablar de política por un día, al final todos vamos a terminar comportándonos más o menos igual. Y eso significa que somos todos cubanos. Entonces, si es así la cosa, ¿por qué no empezamos incluso a aprender a cooperar unos con los otros? Es posible que en el foro haya alguien que proponga una idea concreta, que adelante y haga avanzar el proyecto mucho más rápido, el proyecto de volver la Constitución a Cuba mucho más rápido, y se analiza la idea en el foro, se lleva a votación y la propuesta, cualquiera sea, se le presenta al gobierno constitucional. Es básicamente así como está empezando a funcionar el foro y como va a seguir funcionando el foro. Esas son una de las funciones de este foro. No quedar separados ahí, decir que están en unidad y no avanzar ideas concretas para resolver el problema. El gobierno, por su parte, tiene sus propias tareas, el foro tiene también sus propias tareas, y a nivel de líderes, entre los propios líderes de estas organizaciones políticas, ellos definitivamente con este foro es una de las maneras más fáciles de empezar a concordar, darse cuenta que son todos iguales, somos cubanos, tenemos las mismas necesidades, las mismas aspiraciones, y que definitivamente lo que nos pudiera quizás separar un poco es la manera en que uno ve políticamente las situaciones, pero al final, si queremos lo mismo, podemos entonces cooperar y resolver el problema más rápido. Hay también otro pequeño detalle, digamos, otro pequeñito detalle. Y es que no es un asunto solamente de presentar ideas comunes, no es un asunto solamente de despellejarnos, eso siempre va a suceder. Por el momento va a empezar a suceder e irá sucediendo menos a medida que vayamos aprendiendo a trabajar juntos. Y eso es lo que no hemos podido hacer a lo largo de 68 años, y por eso es que este concepto de las mesas de unidad y estas cosas que se han tratado en el pasado
suenan geniales, pero nunca funcionan porque no, en conjunto, no se han realizado acciones concretas. Esa también es una de las cosas, es uno de los mitos que quiere romper el foro de líderes. El foro de líderes quiere empezar a ejecutar acciones concretas en conjunto, todos juntos. Es así como lo vemos nosotros. Y creo que esa es la manera correcta. Señor Eduardo, hay algunas personas que escriben en las redes y se manifiestan, tal vez sean personas que estén alejadas de la realidad o que no conozcan, no lean. Siempre el consejo que nosotros damos es que para tú hablar de política, para tú conocer de política, tú tienes que leer también los planteamientos de tu contrario político. Tienes que leer hasta lo que dice tu enemigo para tú tener base para poder discutir, para poder hablar. Pararse en una tribuna o escribir en Facebook, sí es una nota fría, pero una nota que llega, una nota que se lee y que puede herir susceptibilidades y puede provocar incidentes o malas interpretaciones con un comentario que no fuera de lugar. Hay personas que dicen que ha hecho el gobierno constitucional, que está haciendo, que va a hacer. Nosotros les recomendamos a estas personas que no es que se parcialicen. Uno no puede ser no puede fanatizarse con una sola opinión. Uno tiene que conocer la diversidad de opiniones que hay sobre un tema para poder escoger. Es lo mismo cuando una señora va al mercado y empieza a ver las naranjas que están en una cesta, siempre va a buscar la que a ella le parece mejor, y la que le parece peor, pues la desecha, las aparta. Eso mismo sucede con las ideas que se le plantean al ser humano en estas redes sociales, que son muy comunes en humanidad. Pero creo que deben tener un poquito más de asiento, un poquito más de certeza en poder escoger. Escojan, lean, hablen, estudien, averigüen, pregunten sobre los diferentes temas. El tema de los líderes, quizás a muchos líderes le dé alguna picación, sí, alguna picazón, que no les guste o esté pensando que pueda ser una trampa para tenerlos ahí. Ya han habido en muchas ocasiones, muchas sombrillas no han llevado a ninguna parte. ¿Usted cree, profundizando un poquitico más en ese aspecto de lo que se debe hacer, de lo que ustedes hacen como foro de los líderes de C40? ¿Cuál es su recomendación específica? Además de que todos esos partidos, esos movimientos se conviertan en partidos políticos. Fíjense cómo es la cuestión. Conviértanse en partidos políticos. Empiecen a trabajar desde aquí, desde el exilio, desde Cuba adentro, aunque no estén reconocidos en el Consejo Nacional Electoral como partidos políticos, pero fórmense como partidos políticos. ¿Para qué? Para que ya empiecen a vivir la vida partidista, que es completamente diferente a la vida de aquel que critica, aquel que habla, porque el que habla dentro de un foro, dentro de una reunión, dentro de un grupo, tiene que controlarse mejor y le corrigen. Su mismo partido le va a corregir la forma de conducirse, la forma de expresarse contra los demás, las cuestiones ofensivas y estas problemáticas que nos están trayendo al pueblo cubano
toda esta amalgama de situaciones adversas para la libertad de Cuba. Usted podría profundizar un poquito más, explicar la cuestión más específica del foro, sobre la cuestión de su trabajo con los partidos políticos. Sí, vamos a ver. Una de las digamos, funciones del foro es que cuando, como líder político de alguna agrupación cubana, inmediatamente que usted acepta la restitución de la Constitución, que acepta y reconoce a la Constitución como la fuente única de derechos del pueblo cubano, usted se da cuenta de una cosa, si usted es un líder de un grupo político cubano, usted se da cuenta que todo lo que ha estado haciendo de alguna manera es infructuoso. Porque básicamente lo que han estado haciendo muchos de estos grupos políticos es, algunos de ellos, tratar de derrotar a la dictadura por el medio que fuere, y otros tratando de buscar un espacio político dentro del ordenamiento legal que provee la dictadura. Siendo así, lo que ninguno de estos dos tipos de líderes políticos cubanos se está dando cuenta que en realidad, cuando reconocen a la fuente de derecho natural del pueblo cubano como la Constitución de 1940, ya ellos no tienen que preocuparse por inventar, desarrollar en su cabeza métodos para derrocar a la dictadura. ¿Por qué? Porque esos mismos métodos los provee la propia Constitución. Y cuando ellos se dan cuenta de esto, el proyecto como tal, que ellos pueden presentarle a un pueblo, el proyecto de un partido, empieza a tener cierta fluidez. Yo no quiero hacer propaganda con respecto a ningún partido. O sea, no me gusta, no quiero hacerlo, pero tengo que poner un ejemplo. Y lo voy a poner, porque lo he puesto ya muchas veces y lo voy a seguir poniendo. De los partidos políticos cubanos actuales, el único que he visto que desde que abrazó la idea de la Constitución, abrazarla, reconocer a la Constitución de 1940 como la fuente de derecho natural del pueblo cubano, y que ha empezado a armar un programa de partido para una vida futura política en Cuba, es el Partido Nacionalista Cubano. Todo su programa de partido está girando y centrado alrededor de la Constitución de 1940. Y por supuesto, como todo su programa está ya estructurado alrededor de esa Constitución, de la Constitución de 1940, por supuesto que es un férreo defensor de esta Constitución. Entonces, la vida desde el punto de vista político empieza a simplificarse. Para estos líderes empieza a simplificarse, porque ellos saben que lo único que tienen que hacer es preparar un buen programa para presentárselo al pueblo en futuras elecciones. Y de eso, por ejemplo, el Partido Nacionalista se está encargando. Eso es un ejemplo a seguir por otros grupos políticos cubanos, por otros líderes políticos cubanos. Eso es un ejemplo claro a seguir. Quiere decir que en vez de seguir inventando proyectos que fallan y siguen fallando y siguen fallando y siguen fallando, en vez de seguir haciendo esto, lo que tienen es que preocuparse por abrazar a la Constitución como fuente de derecho del pueblo y empezar a preparar programas para presentarse ante el pueblo bajo ese ordenamiento legal. En cuanto cambien esa actitud con respecto a la manera en que están haciendo la lucha política, se van a dar cuenta también que todo lo que tienen que hacer es empezar a apoyar el trabajo del gobierno constitucional, empezar a poner todos sus esfuerzos ya colectivamente junto con un pueblo a que el gobierno constitucional asuma las riendas de un gobierno de transición en Cuba. Miren ustedes, en vez de estar gastando energías en otros tipos de proyectos, usted solamente va a estar enfocado en hacer todo lo que sea necesario hacer para reponer al gobierno constitucional y la Constitución en los lugares que necesitan estar para que todo el pueblo pueda participar por igual en la construcción de la nueva nación. Ese es uno de los enfoques también que tiene el Foro de Líderes. Ahora,
hay una cosa importante aquí también. Y es que, por ejemplo, el foro de líderes de alguna manera empieza a servir también como una especie de conteo, es una manera más o menos fácil de empezar a saber, de determinar a la certeza cuántos partidos políticos están listos ya en estos momentos para presentarse a elecciones en Cuba. Entonces, si en estos momentos hay 6 agrupaciones dentro del foro, las 6 no están listas, porque, por ejemplo, yo soy el representante del Movimiento Constitucionalista Cubano. Un movimiento no es un partido político, así que van quedando 5, lo cual quiere decir que hay 5 instituciones, 5 agrupaciones políticas que ya se dan cuenta de que el esfuerzo tiene que estar en crear un buen programa, presentar esos programas al pueblo y que el pueblo en elecciones libres y democráticas decida cuál es el mejor proyecto para la nación, pero siempre por debajo de la Constitución, teniendo la Constitución como el ordenamiento legal para presentar esos proyectos. Eso es lo que está pasando. Por eso toma quizás un poco de tiempo para estos llamados líderes políticos cubanos entender en realidad qué es lo que va a suceder con ellos. Ellos piensan que cuando ellos se sometan al ordenamiento legal, ellos dejan de existir. No, no van a dejar de existir, porque en definitiva la diversidad política, la diversidad de opinión política siempre es necesaria. Lo único que tienen que hacer es acabar de organizar sus proyectos de manera que le puedan presentar algo viable al pueblo mediante elecciones. ¿Qué puede suceder? Que muchas de estas personas no quieran elecciones y que digan que lo que tienen en su cabeza es lo mejor que necesita el pueblo cubano, pues eso mismo decía Fidel Castro, caballero. Y miren a dónde nos condujo. Eso mismo decía Batista y miren a dónde nos condujo. Eso mismo dijo Machado y miren lo que hizo. Un golpe de Estado también. Cada vez que a alguien se le ocurre pensar que lo que tiene en su cabeza como proyecto es lo mejor para el pueblo, volvemos a caer en dictadura. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos tener una república que sea tan estable como lo ha sido la República Norteamericana a lo largo de 200 y tantos años. Ahora hay un poco de inestabilidad y esa inestabilidad sabemos que gran parte de ella viene alimentada de los terroristas cubanos. Esa es más o menos, doctor Clavijo, la idea con respecto a la pregunta que usted me estaba diciendo. Ya hemos tenido suficiente tiempo, creo que vamos a terminar ya para dar la oportunidad a otros pertenecientes al foro, otros de los líderes, cuando lo traigamos a este programa para que también exponga sus ideas y exponga sus planteamientos. Pero antes quisiera hacerle una recomendación a aquellas personas que están escuchando esto. Hay un artículo que está puesto en nuestra página en Facebook, que es del doctor Néstor Carbonell Cortina. Este doctor es un abogado constitucionalista. Lo que sale a relucir lo que siempre he dicho. Si a usted le duele la cabeza, vaya con el médico, que es el que le puede enviar el tratamiento. Pero si usted tiene alguna duda con respecto a su constitución, hable con un abogado constitucionalista. Lean este artículo. Es un poquitico largo, pero es muy importante. Creo que él lo dividió en 2 partes. Esta fue la primera parte que salió, pero ya él pondrá la segunda parte cuando le estime conveniente. Parece que está teniendo algo de eso. Este doctor Néstor Carbonell Cortina es nieto de José Manuel Cortina García, un abogado constitucionalista también, que tuvo un papel preponderante en la formación, en la escritura, la confección de nuestra Constitución. Lean este artículo, se los aconsejo, lo comprenderán bastante bien, saldrán de muchas dudas, inclusive aquellas personas que
atacan a la Constitución del 40. No es que nosotros lean a este constitucionalista lo que dice sobre la Constitución del 1940. Que, digamos, el doctor Néstor Carbonell Cortina no pertenece al gobierno constitucional. Él es abogado constitucionalista. Lean este artículo, se lo recomiendo, les va a ser muy útil. Por el momento, les damos las gracias al señor Eduardo Garicoa. Gracias, Clavijo. Y nos despedimos de nuestro pueblo de Cuba. Gracias, pueblo de Cuba, por escucharnos. Gracias, pueblo de Cuba en el exterior. Y un saludo constitucional para todos ustedes. Pasen muy buenas noches. Buenas noches.